Hola, soy Juan David Gómez, autor del libro El lenguaje de los colores. ¿Te gustaría descubrir tu zona de la genialidad y cómo leer a la gente en segundos? Con el método de los colores podrás leer a las personas perfil rojo, que son racionales y activas, las personas perfil amarillo, que son activas y emotivas, las personas perfil verde, que son pausadas y emotivas, y a las personas perfil azul, que son racionales y pausadas. Está basado en 20 años de experiencia, 5 millones de personas analizadas. Bienvenidos al lenguaje de los colores. Hola, bienvenidos a este capítulo donde analizaremos por qué hay personas brillantes que fracasan. Nosotros diríamos que son personas que no han descubierto su zona de la genialidad, no han actuado en consecuencia para poder lograr obtener lo que quisieran. Y vamos a hablar un poco entonces qué es la zona de la genialidad. Gay Hendricks habla de que todos los seres humanos tenemos 4 zonas. Está la zona de la incompetencia, que es eso para lo que yo definitivamente no nací, que es en lo que yo soy muy malo, ¿sí? Digamos, una persona para ubicar direcciones es terriblemente mala. Saber tu zona de la incompetencia es demasiado importante, porque si tú quieres tener éxito tienes que delegar, tienes que buscar apoyo, acompañamiento que te ayuden donde es efectivamente algo que ni te gusta y difícilmente harás. Está la segunda zona, que está la zona de la idoneidad. Eso que hacemos, pero pues que lo hacemos forzado porque nos toca, como pagar las facturas, digamos, o los servicios, algo como que te toca por trámite o como generar reportes, que tú tienes que hacerlo y lo haces. Está la tercera zona y está la zona de la excelencia. A diferencia de la zona de la incompetencia, donde lo haces terriblemente mal, la zona de la idoneidad, donde apenas lo haces bien, la excelencia, la zona de la excelencia es eso que tú haces, porque la vida te llevó allá, porque probablemente te preparaste para eso y lo haces bien. Digamos, un abogado pues hizo su carrera, sus posgrados y seguramente hace muy bien lo que hace, pero en la zona de la excelencia no está el brillo y la posibilidad. El aporte de Gay Hendricks habla de que tenemos una zona de la genialidad. La zona de la genialidad es la cuarta zona y es la cúspide de las personas que brillan en el mundo. Y es lo que tú haces que te apasiona, lo que tú haces que te pone la piel de gallina, lo que tú haces que el tiempo pasa más rápido, que lo harías aun si no te pagaran. En la medida que tú conozcas cuáles son tus 4 zonas, pero sobre todo, tu potencia es tu zona de la genialidad. Y voy a conectar con el tema anterior. Y esa zona de la genialidad la conectes con lo que haces. Es muy probable que tú logres ser una persona que brilla en tu mundo, sea cual sea tu medida del éxito, no necesariamente en lo material, en la dimensión que tú quieras. Por eso entonces es muy importante entender yo quién soy, y para yo entender que primero debo ser, hacer, tener, y para ser debo conocer mi zona de la incompetencia, de la idoneidad, mi zona de la excelencia, pero sobre todo en mi zona de la genialidad. Yo tengo que conocerme mejor. Y para conocerme mejor hay unas técnicas, y una de ellas tiene que ver con lo que se llama la huella sagrada. ¿Qué es la huella sagrada? La huella sagrada es un acontecimiento que muy probablemente tuvimos en la infancia y que probablemente ya está en nuestro olvido, pero que de muchas maneras nos marcó para siempre. Ejemplos, digamos, yo tuve que hacer un trabajo en el colegio y fui aplaudido. Y eso para mí me marcó de manera considerable porque me mostró que tengo un talento y me apasiona mucho lo artístico por eso que hice, y de alguna manera me marcó para siempre. Otro ejemplo, porque en el entorno donde me eduqué, mi familia
tenía un gusto por la culinaria y desarrollé un instinto natural, un gusto natural por los sabores, por los olores, por las fragancias, y eso me marcó para siempre. Entonces, si tú quieres conocerte mejor para hacer y luego tener y descubrir tu zona de la genialidad, yo te pregunto, ¿qué ha pasado en tu vida en el pasado que te haya marcado para siempre y que inconscientemente rijan muy bien tu forma de trabajar? Y para entender quién eres y tu zona de la genialidad, debes entonces responder 4 preguntas. ¿Cuál es tu esencia? ¿Qué es eso? Si hicieran jugo de mí, ¿de qué saldría? ¿De qué saldría el zumo? ¿Qué es lo más natural, lo que me fluye, lo que se siente, que está presente en mí? Que soy una persona muy jovial, que converso mucho, que hablo con todo el mundo. Bueno, tienes una esencia gregaria, que soy muy ordenado, que soy muy riguroso, que soy muy metódico, que voy organizando mi closet, mi escritorio. Bueno, tu esencia es ser organizador. ¿Cuál es tu esencia? Después, hazte la siguiente pregunta. ¿Cuál es tu don? ¿Cuál es tu bendición o tu magia? ¿Qué es eso que tú haces y sin mucho esfuerzo te queda sobradamente mejor que lo que otras personas con mucho más esfuerzo? Digamos una persona que empieza a cantar y le sale un vozarrón y lo hace muy bien. Y luego viene la parte de tu misión. ¿A qué crees tú que viniste? Y por último, ¿cuál crees que es tu mensaje? ¿Qué es eso que tú te encuentras diciéndole a todo el mundo una y otra vez toda la vida? ¿Qué viniste a decirle al mundo? Entonces, si tú quieres conocer tu zona de la genialidad, descubre tu huella sagrada. Esto puedes apoyarte a un coach. Luego descubre cuál es tu esencia, cuál es tu don, cuál es tu misión y cuál es el mensaje que tienes. ¿Por qué es importante el lenguaje de los colores para entender a la gente? ¿Por qué? Porque me permite conocer mi personalidad. Para leer un ser humano hay que entender cuáles son sus características naturales. La personalidad se deriva de varios factores. 2 muy importantes son el temperamento, que eso nos viene de fábrica de nacimiento, pero está también el carácter, que viene del griego de carácter, que se nos impregna por la educación y la vida de niños, que seguramente tiene que ver mucho con lo de la huella sagrada, pero también con el método de los colores, pudiendo identificar si tú eres color perfil rojo, perfil amarillo, perfil verde, perfil azul, predominantemente, porque todos tenemos de los 4 colores, pero ¿cuál es tu color predominante? Tú vas a poder conocer qué es lo que probablemente más te gusta y qué es lo que menos te gusta. Si tú quieres convertirte especialista en el método de los colores, yo te invito a que nos acompañes en las redes sociales o en nuestra página web, con la cual podrás no solo certificarte en el método de los colores, sino tener acceso a nuestras más de 300 herramientas para descubrir la zona de la genialidad y predecir el comportamiento humano, para que puedas entonces, además con tu especialización, tener acceso a una serie de herramientas prácticas. Si tú nos contactas, nosotros con mucho gusto te damos de cortesía la posibilidad de que te apliques un test para que identifiques cuál es el color de tu perfil. Bien, ¿y cómo son entonces las personas de acuerdo con los colores? Pues miren, hablando un poco de por qué hay personas brillantes que fracasan, ¿cómo reaccionaría una persona perfil rojo si le dicen que es una persona que no hizo bien algo, que tiene errores en su hoja de vida? Pues probablemente actuará con determinación, defendiéndose de manera directa. ¿Y cómo lo haría un amarillo si se le hace una crítica? Se defendería hablando una y otra vez de las cosas buenas que hizo. Un verde tal vez lo aceptaría de manera conciliadora y un azul seguramente sacaría cifras, hechos, datos y estadísticas para hacerlo. En una investigación que hicimos con más de 30,000 personas, encontramos datos muy interesantes. A propósito de por qué hay personas brillantes que fracasan, encontramos que el 41% de los profesionales con posgrado son perfil rojo
y que el 61% de las personas con profesiones en áreas administrativas son perfil rojo. También encontramos que el 78% de las personas con perfil rojo que se adaptan al mundo laboral también lo son así en su ambiente natural, como en la casa. O sea, hay una coherencia entre la forma como yo soy en la casa, como soy en el trabajo. Eso lo veremos posteriormente acerca de los comportamientos que asumimos en diferentes entornos. Bueno, estamos con Ángela María Londoño Aguilar. Vamos a hablar un poco por la experiencia que Ángela María tiene como coach, como entrenadora, con cientos de empresas. ¿Por qué hay personas brillantes que fracasan? Hola Ángela María, ¿cómo estás, Angelita? Hola Juan, sí, yo soy Amarilla, a mí me gusta que me digan Angelita. Muy bien, muy contenta de estar aquí en este podcast contigo. Bueno, Angelita, pues la pregunta clave, estábamos hablando del ser, hacer y el tener, estamos hablando de la zona de la incompetencia y la zona de la genialidad, de la huella sagrada, de la esencia, el don, la misión y el mensaje, como elementos que una persona debe conocer para conectarlos a su entorno y poder optimizar todas las oportunidades que la vida le da. Y porque si hay personas que lo logran y otras que no. ¿Tú qué piensas? ¿Por qué crees tú que hay personas brillantes que fracasan? Bueno Juan, yo creo que hay muchos factores, pero si nos vamos a parte de la teoría que mencionaste, que es lo de las zonas de competencia, yo creo que hay muchas personas muy brillantes que no han entendido o no han descubierto cuál es su zona de la genialidad, que es aquello que hacemos bien porque naturalmente se nos da, porque tenemos las destrezas, las habilidades, pero además nos apasiona. Hay otras que no creyendo tener mucho potencial, por alguna razón que puede ser fortuita o buscada, descubren para qué son realmente buenos a través de sus experiencias óptimas, porque todos necesitamos experiencias de vida para darnos cuenta en qué somos realmente buenos y se dan cuenta que los apasionan. Cuando una persona encuentra aquello que le gusta, para lo que es bueno, donde ha tenido estas experiencias positivas y que los motivan, pueden caminar toda su carrera, todas sus decisiones hacia allá y va a tener más garantías de éxito. Pero podríamos decir que una persona que le va bien es porque tiene muchos recursos económicos, es una persona acomodada. ¿El éxito tiene que ver con los recursos que tú has tenido? No necesariamente. Sí es cierto que, digamos, el dinero nos puede abrir puertas, pero hay personas que vienen de abajo, que les ha tocado la vida muy duro y sin embargo logran ascender en el camino de la vida y en la vida profesional a punta de esfuerzo, a punta de demostrar de qué están hechos y mostrando cuál es su verdadero potencial. Quiere decir todo lo contrario. Estas personas que han nacido, han tenido la fortuna de nacer en un hogar donde todo lo tienen, eh, aún así no siempre entonces está garantizado que les vaya a ir bien en la vida. ¿Cómo se explica eso? Sí, es cierto. O sea, no quiere decir que entonces si yo tengo mucho dinero y todo lo tengo voy a fracasar. No, para nada. Pero es que no basta con eso. Tiene que haber un tema de un autoconocimiento alto, tener claros los objetivos de vida y buscar cómo llegar allá, porque las cosas no llegan solas. Hay que buscarlas, pero también con conocimiento de causa. Tú lo hablabas en el podcast diciendo el tema de la misión, ser, hacer, tener, y eso hay que buscarlo, pero parte todo del autoconocimiento. ¿Tú tienes de pronto una historia o un ejemplo de una persona que haya logrado potenciar su zona de la genialidad con las oportunidades que el mundo le dio y brillar a su manera y lograr el éxito? Pues podría decir que tengo la historia de muchas personas. Puntualmente conozco a un empresario que nació en un pueblo, sin muchas oportunidades tal vez, pero tenía un potencial enorme, unas ganas de salir adelante. Era un rojo, muy rojo, determinante, bueno negociando, y fue entendiendo que lo de él era emprender y empezó a buscar oportunidades, a relacionarse con personas que le podrían abrir camino. Empezó a estudiar, a prepararse, pero sobre todo a arriesgarse. Hay un tema que es esa capacidad de tomar riesgos, que para serte honesta, no todos los colores son tan arriesgados. Aquí estoy hablando puntualmente de una persona con un estilo rojo, pero además una persona que desde muy joven empezó a entenderse, a conocerse y dijo,
lo que yo quiero hacer es esto y en lo que me ha demostrado la vida que soy bueno es esto otro y logró montar una empresa exitosa. No voy a decir ni quién es la persona ni cuál es la empresa, pero es una persona que admiro y sé que esta historia la podemos contar muchas veces. Claro, claro. ¿Tú crees que el mundo es de los valientes o de los inteligentes? ¿O de quién es el mundo? Hablando metafóricamente, o sea, de quienes logran lo que se proponen. Yo creo que el mundo es de los valientes siempre y cuando esa valentía vaya acompañada de inteligencia. ¿Cómo así? Explícame. ¿Por qué? Sí, no basta con ser valiente si yo por lo menos no he pensado o me he detenido a pensar si eso que tanto quiero o allá donde me voy a lanzar, si tengo las herramientas para sobrevivir a ese riesgo. Cuando hablo de herramientas hablo preparación, inteligencia, valores, ese autoconocimiento, esas experiencias que me van trayendo aprendizajes. Todos venimos con una caja de herramientas desde que nacemos y la vamos llenando y nutriendo desde nuestras experiencias positivas y negativas, pero si yo las identifico, voy a ser capaz de tomar esos riesgos desde la valentía que tú mencionas. Pero cuando hablamos de personas brillantes que fracasan, pues la frase per se sugiere que brillante es quien es muy inteligente. Porque algunas personas que son con un IQ por encima de la media pueden a veces terminar su vida con tanta frustración. ¿Qué faltó? Bueno, por un lado podría pasar que esa persona está en el lugar equivocado y de pronto cree que es por un camino y no se ha dado cuenta que tal vez su potencial va más hacia otro y porque el ser humano es muy, pero muy complejo. Y no basta con identificar mi color o estilo o con tener claro cuál es mi IQ o las oportunidades. Estamos llenos de paradigmas, traumas, rayones, miedos que a veces nos paralizan. Entonces hay que revisar más profundamente y no me voy a meter ahí para eso. Bueno, hay muy buenos coaches, psicoanalistas, psicólogos que nos pueden acompañar en el proceso, pero es importante que lo tengamos en cuenta. Bueno, y una última pregunta. ¿Tú crees que tener mucha prosperidad económica es el éxito o no es el éxito? No. La prosperidad es un término subjetivo. Yo puedo entender prosperidad como tener mucho dinero o puedo entender prosperidad como haber llegado al punto que yo me soñaba, una familia o tal vez mi casita propia o los estudios que quería tener o los conocimientos. Entonces, no necesariamente dinero es prosperidad. Tiene que haber también ganas y claridad en los propósitos y los sueños. Muy bien. Bueno, Angelita, muchísimas gracias. Podemos concluir con base en lo que nos dice Angelita, que primero el éxito es algo muy relativo, pero también, sea cual sea tu idea de éxito, depende de tu conocimiento interior, cómo logres potenciar esa magia que tienes, leerla en función de lo que hay y que te arriesgues a luchar por eso insistentemente. Tiene una dosis de esfuerzo, pero también de conectar lo que tengo con lo que me da el entorno para poder lograrlo. Y con el lenguaje de los colores yo puedo leer más rápido cuál tiende a ser mi zona de la genialidad para poderla potenciar al máximo. Bueno, para concluir este capítulo, ¿qué podemos decir? Que para gobernar el mundo, yo primero debo gobernarme. Y para gobernarme, debo conocerme. Debo conocer cuál es mi zona de la genialidad. Debo centrarme en ser, después hacer y por último, seguramente lograr tener. Y esto me permitirá brillar con luz propia, crear mi propio modelo, mi propio proyecto de vida, para poder entonces, con ayuda del método de los colores, conociéndome, potenciar mi zona de la genialidad. Bueno, los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales. Además, si tú accedes a nuestra landing page, vas a poder solicitar un informe demo para que conozcas cuál es el color de tu perfil y también pues para que nos sigas y estés pendiente porque cada semana estaremos sacando un nuevo capítulo del lenguaje de los colores. Gracias por acompañarnos y esperamos tenerte en los próximos capítulos.